María Cortés Yati, estudiante de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás, y hoy vengo a hablarles de las diferencias nacionales en economía política. Es claro que el diferente sistema económico, político y legal de las naciones da beneficios, costos y riesgos potenciales al momento de la práctica empresarial. Al hacer la evaluación de un sistema político, debemos analizar qué grado de influencia tiene en este el colectivismo y el individualismo. Es claro que el diferente sistema económico, político y legal de las naciones da ventajas y desventajas frente a la práctica de la actividad empresarial. Al hacer una evaluación del sistema político, debemos tener en cuenta el colectivismo y el individualismo que maneja la nación. En cuanto a colectivismo, nos referimos a la supremacía de las necesidades de la sociedad ante las de un individuo. En el individualismo priman las libertades y aquí se defienden los ideales democráticos y la economía libre. En cuanto a la democracia y el totalitarismo, tenemos dos puntos opuestos del espectro político. En la democracia, los habitantes eligen periódicamente a sus dirigentes, mientras que en el totalitarismo vemos cómo una persona o un grupo de personas manejan totalmente la política y la economía del país. Cuando llega el momento de analizar la política económica de un país, tenemos cuatro grupos. Las economías de mercado. Los precios se encuentran libres de control y se admite la propiedad privada. En las economías dirigidas encontramos un Estado que abarca todo el espectro económico. Solo se permiten empresas estatales y la propiedad privada se ha restringido. Cuando hablamos de economías mixtas, son economías que mezclan la economía de mercado y la economía dirigida para crear empresas estatales que colaboran con privadas. En las economías estatalmente dirigidas encontramos estados que regulan las empresas privadas mediante políticas industriales y otras tareas que van de acuerdo a los logros que quiere alcanzar la nación. El atractivo de un país como mercado y sitio de inversión depende del balance entre beneficios y riesgos que éste brinda. El poder adquisitivo, la población y las perspectivas de crecimiento a futuro son factores a tener en cuenta en el momento de evaluarlo. Países como India y China, que tienen una clase media creciente, son altamente buscados por inversionistas extranjeros, debido a su población trabajadora y con un poder adquisitivo creciente, lo que da como resultado una excelente inversión. En países que son políticamente inestables y donde el soborno parece ser el medio para obtener contratos, es riesgoso hacer inversiones extranjeras. Además, por lo general, este tipo de países poseen una baja calidad de infraestructura y carecen de sistemas legales que permitan a las compañías defender sus derechos. Las diferencias nacionales son causas de dilemas éticos en los que la empresa debe decidir si continuar con las ideologías que traía o adaptarse a la ética del país al que ha llegado. La negociación en estados totalitarios y represivos, el soborno a funcionarios políticos, la poca regulación en cuanto al trabajo y ambiente son problemas éticos comunes. Actualmente, hay países que se encuentran en estado de transición, que están cambiando los estados totalitarios por unos democráticos y las economías dirigidas por unas economías de mercado. Es posible que estemos viendo el surgimiento de una civilización global basada en la democracia y el libre mercado, o puede que a la larga sea un mundo multipolar con ideas divergentes. ¿Las economías de libre mercado permiten un mayor crecimiento económico? Las economías de libre mercado sí permiten un mayor crecimiento económico, debido a que sus aranceles muy bajos aumentan la inversión extranjera, permiten que nuevas industrias entren al país, lo que aumenta las tasas de empleo, el Producto Interno Bruto y ayuda a que el país se tecnifique e industrialice.
¿Son necesarios los sistemas democráticos para mantener el progreso económico de una nación? Los sistemas democráticos sí son necesarios para mantener una economía en crecimiento, debido a que estos permiten la creación de nuevas empresas, aumentan las libertades y generalmente van acompañados de una economía de libre mercado, lo que permite la entrada de nuevas empresas y la generación de empleo. ¿En qué situación se encuentra Colombia en la perspectiva global? Colombia es una economía emergente en el panorama internacional, altamente atractiva para las empresas internacionales, con una economía creciente, un aumento de la clase media y del poder adquisitivo. Colombia intenta abrirse al mundo mediante tratados de libre comercio y acuerdos internacionales. Aunque para que este crecimiento sea más rápido, es necesario mejorar la infraestructura y disminuir los niveles de corrupción en el país. Esto aumentará la inversión y hará que el país se tecnifique y dé un valor agregado a sus productos. ¿Por qué razón, a mediados de los 90, China recibió una alta inversión extranjera a pesar de ser un país declarado con amnistía internacional y problemas laborales graves? A mediados de los 90, China se convirtió en un país muy atractivo para la inversión extranjera, debido a su alta población de la clase trabajadora y a los bajos costos de esta en cuanto a los salarios. En los 90, China inició una apertura económica que permitió a empresas de países democráticos llegar a su economía. Los contratos firmados por estos países tuvieron estrictas reglas en cuanto a la ética, salarios laborales justos, jornadas de 8 horas de trabajo fueron algunas de las cosas que se incluyeron en los mismos. Gracias a esto, China ha venido progresando en las condiciones laborales, en los registros mercantiles y en las legislaciones para derechos de autor, lo que ha convertido a China en una potencial economía. Vemos que las diferencias nacionales en economía política de los países acarrean grandes problemas éticos, pero permiten que nuestro mundo se diversifique. Muchas gracias por su atención.